Hola amigos, porque ustedes lo han querido, porque ustedes lo han pedido, vamos a conversar un poco sobre Alonso de Illescas. Alonso de Illescas es reconocido como héroe nacional acá en el Ecuador a partir de 1997 y se declara el 2 de octubre como el día del recordatorio de Alonso de Illescas. Pero, ¿quién era Alonso de Illescas? Alonso de Illescas, él nace en 1528. Ustedes saben que hay datos que son un poco discutibles entre un autor y otro autor, pero la fecha más repetida es 1528. Este señor se cría entre la isla de Tenerife y la Cabo Verde. ¿Sí? Se cría, él es esclavizado por una familia de comerciantes, los Illescas. Los Illescas comercializaron acá en el Caribe también, e incluso Illescas vino con ellos, con uno de los hijos de la familia Illescas, a comercializar vía fluvial desde 1551 hasta 1553. ¿Por qué hago hincapié en 1553? Porque de acuerdo a lo leído, 1553 es la fecha en la que el barco en el que venía Illescas, que a propósito, Illescas hablaba muy bien español, porque era ladino, hablaba muy bien español, sabía mucho de la religión católica, ¿sí? Y conocía mucho de comercio, puesto que se crió con esta familia de comerciantes. Uno de los puntos a destacar de Illescas, que aprendió muchas estrategias en el mundo de la comercialización, no fue el tipo de esclavizado que estuvo en la plantación, sino que al parecer más bien lo de él era hablar mucho, vender, comprar, negociar. Illescas, a partir de 1553, dice la historia, lo que se ha recogido de historia, que el barco que iba hacia Perú encalla y este barco queda varado en las costas de Esmeraldas. Sin embargo, vuelvo y repito, no es el único barco que encalla en Esmeraldas para esta época. Al encallar este barco, pues los esclavos, los pasajeros y todo, y los dueños de su barco y todos, pues quedaron prácticamente en tierra. Fue la oportunidad que tuvo Illescas, que tuvo Antón, y tuvieron otros esclavizados y esclavizadas, de salir y de irse hacia la selva, hacia donde la vegetación era mucho más espesa, y de esa manera salieron del tema de esclavización. Pero ¿qué pasa con Illescas? ¿Qué pasa con Illescas, con Antón, cuando llegan a tierra? Porque no era una tierra deshabitada, era una tierra donde habían presencias indígenas, pequeños grupos indígenas. Cabe destacar que el único barco que encalla para aquella época en las costas de Esmeralda no fue el barco en que venía Antón y venía Illescas, sino que ahí, por ejemplo, también llegaron los bangaches. Ellas no eran del grupo Illescas, pero también llegaron en otro de los barcos y también se asentaron en la provincia de Esmeraldas. ¿Qué pasa con Illescas en la provincia de Esmeraldas? Él asume un liderazgo. Un liderazgo tal que llega a procesos de acercamiento y de no acercamiento con algunas comunidades indígenas que estaban en la provincia. Ahí cabe destacar la capacidad de negociación que demostró tener Alonso de Illescas en toda esta historia de él que he podido revisar. Esa capacidad de negociación que demostró Illescas es la capacidad de negociación que pervive actualmente en los afroecuatorianos. Es de las subsistencias estas históricas que no se han perdido. Alonso de Illescas prácticamente se convierte en el gobernador de la provincia de Esmeraldas, reconocido por la corona española, pero claro, algunos españoles lo que estaban queriendo era que sus barcos con mercadería llegaran a un lugar no tan lejano como Guayaquil, sino que fuera más cercano a Quito. Sí, puesto que transportar su mercadería por tierra les estaba saliendo demasiado costoso. Necesitaban tomar dominio sobre la provincia de Esmeraldas. Para Illescas pues era muy importante llegar a negociaciones, a acuerdos con la corona española y que ellos sean reconocidos como africanos libres. En este proceso Illescas fue reconocido
Sin embargo, pues no llegó al momento concreto del mayor éxito de este proceso de negociación. Más bien eso se concreta con su hijo, que luego asume el nombre también de Alonso de Illescas. Y se facilita todo el proceso de comercialización con algunos barcos que llegaban y se acercaban a las costas de Esmeraldas. Entonces había ese intercambio de mercadería. Cabe destacar otra vez que esta capacidad le permitió a Illescas y al pueblo que le llamaban la República, primero la República de los Mulatos y luego la República de los Zambos, les permitió a ellos mantenerse en un nivel bastante estable. Inclusive este dominio de los Illescas se mantiene posteriormente, algunas generaciones después de que el hijo de Illescas asume la gobernación de la provincia de Esmeraldas. Hasta aquí nuestra primera parte.